Vamos a entrar de lleno a la palabra. Yo quiero que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 1 y Hebreos 11, 1. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Solo que si encienden sus Biblias no van a encender las redes, sino hasta después. Amén. Si no se me pierden. 11:1. Muy bien. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Tal vez Luisito me hace el favor de leerlo. Con voz de arcángel, con voz de trueno. Apúrate, si no ya va a venir el Señor. La palabra del Señor dice en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La última reunión que tuvimos a nivel presencial hablamos de cambio de personalidad, cambio de mentalidades, Y hoy pues vamos a hablar de la segunda parte. Para recapitular, referente a la plática anterior, hablamos de que Juan el Bautista, cuando empezó a predicar y cuando Jesús empezó su ministerio, dijeron dos palabras fundamentales. La primera fue arrepiéntanse y la segunda es el reino de los cielos se ha acercado. Y hablamos de que arrepentirse viene de la palabra griega que es metanoeo, y que esa palabra significa cambiar de mentalidad. Entonces, cuando Jesús y Juan el Bautista hablaban de arrepentirse, hablaban de que la gente se tenía que arrepentir de su forma de caminar, de su forma de pensar, de su forma de comportarse, y que tenían que cambiar completamente su forma de pensar. Por ejemplo, cuando los soldados van marchando, ¿verdad? Van así marchando. Y dice flanco, izquierdo, izquierda. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se van para la derecha o siguen recto? No, cambian a la izquierda. Eso es un cambio completamente de la ruta que ellos llevaban. Entonces, metanoeo, que significa arrepentirse, o del griego que es arrepentirse, que significa cambio de mentalidad, viene Jesús. Y también hablamos de que cuando él estaba hablando, hablaba de que había que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y que había que nacer del bautismo y del Espíritu Santo para ser parte del reino de los cielos. Hablábamos también que el reino de los cielos es una pequeña muestra del poder de Dios en la tierra. Cuando Jesús decía el reino de los cielos se acerca, es que una porción del poder de Dios se estaba instituyendo en la tierra. Entonces, cuando nosotros ya somos parte del reino de los cielos, estamos ahorita hablando ya como cristianos. Cuando nosotros, en este caso, nos arrepentimos de nuestra forma de pensar, de hablar, y entregamos nuestro corazón y nuestras vidas a Cristo, en ese preciso momento nosotros ya somos parte del reino de los cielos, ya vemos el reino de los cielos. Pero para ser partícipes es necesario bautizarse tanto en aguas como en el Espíritu. Ustedes bien saben que en este caso, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo es impregnado en nosotros, pero hay que activarlo. Y cuando se activa, empiezan a brotar ¿qué? El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Entonces ahí empezamos a crecer. ¿Por qué? Porque ya somos parte del reino de los cielos. El texto que leímos inicialmente de Hebreos 11, capítulo 11 y versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Traducción lenguaje actual dice lo siguiente: confiar en Dios es
estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de lo que es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Lo voy a repetir de nuevo porque realmente este es un poco extraño para poder lograr entenderlo a cabalidad. ¿Por qué? Porque como que si yo le dijera, miren, ese color es amarillo, pero no es tan amarillo. Es como entre anaranjado y tirando a verde. Ustedes miran, bueno, pero a ver. ¿Es amarillo o es verde o es anaranjado? Y lo mismo dice acá, porque dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Ahí más o menos lo entendemos. Pero mira la otra parte, dice, es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver. Por ejemplo, si yo le digo, hermano, ¿usted cree que yo tengo 10,000 quetzales en la bolsa de pantalón de mi lado derecho? Eso es fe. Pero déjame decirte que no tengo esa cantidad de dinero. Yo tengo 50 quetzales. Pero en este caso, o sea, Byron dijo amén. O sea, él creyó que tenía 10,000 quetzales. Ni en la cuenta del banco tengo 10,000 quetzales. En las cuentas por pagar tal vez sí. Pero en este caso es como decir, mis hermanos, ahorita aquí adentro donde estamos está lloviendo. Y usted va a decir, pero el pastor está medio, le falta el tornillo, ¿verdad? Hay que apretar ese tornillo porque no está lloviendo. Y es lo mismo que lo que dice aquí la palabra. Dice, es estar convencido de que algo existe aunque no lo veamos. Y eso es fe. ¿Y eso cómo se traduce? Un cambio de mentalidad. La gente que es humanista, la gente que tiene que palpar para creer, tienen que ser Tomases. Tiene que ser un Tomás para meter el dedo en la llaga y decir, es cierto, es Jesús. O sea, Tomás todavía no había cambiado su mentalidad. La palabra de Dios dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Nosotros caminamos en la vida cristiana no por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que Dios deposita en nuestro corazón, y eso se llama fe, se llama convicción. Entonces, déjame decirte que fe literalmente es un cambio de mentalidad de lo que normalmente nosotros o cotidianamente o el humano promedio o las personas normales pues viven y hacen. Hay muchos multimillonarios que en las recesiones a nivel mundial, cuando pierden sus empresas multimillonarias, cuando ellos pierden todo eso por negocios, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacen ellos? Agarran una arma y se disparan, se quitan la vida o se van a tirar de un puente. ¿Por qué? Porque humanamente ellos dependen de lo que palpan. Pero nosotros espiritualmente no dependemos de lo que palpamos, sino de lo que sentimos en nuestro corazón y la convicción que hay en ellos. Entonces, fe es un cambio de mentalidad. Fe es tener la certeza de lo que yo espero. Fe es estar convencido de lo que hoy no existe, seguramente mañana va a existir. Usted no me va a dejar mentir que en este lapso de tiempo, desde marzo del año pasado hasta esa fecha, hemos vivido por fe. Dios de una o de otra forma ha suplido nuestras necesidades, ¿o no es cierto? E inclusive a mí me ha pasado, porque hablando con conocidos, amigos o familiares, uno le dice, primeramente Dios. Está bien, deja a Dios a un lado, pero hay que ser realistas, dice la gente. Hay que poner los pies sobre la tierra. Es cierto, nosotros estamos en esa tierra y tenemos los pies en la tierra, pero lo bueno de nosotros es que confiamos en un Dios todopoderoso, que Él suple nuestras necesidades, y como dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. La semana antepasada yo les hablaba de Marta. Cuando Jesús llegó, el hermano de Marta, llamado Lázaro, ya tenía 4 años de haber fallecido. Y este hombre pues ya hedía,
pues obviamente ya estaba en proceso de descomposición. Imagínate, había llevado 4 días, y estaba en la cueva o en la tumba, tapada con una gran roca, y llega Jesús pensando en su amigo y le dice a los hombres: quiten la roca, por favor. Y viene Marta y le dice: maestro. Desde el punto humano le estaba hablando a ella, y tenía toda la razón. Maestro, por favor, mi hermano ya hace 4 días que murió, ya Yede, déjalo ahí. Ya no se puede hacer nada. Humanamente, ¿tenía razón o no? Tenía razón. Y viene Jesús, en Juan 11:40 le dice: ¿no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Ahí es cuando se necesita un cambio de mentalidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cambiamos completamente nuestra mentalidad. Y viene Jesús y le dice a Marta: ¿no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Y hoy en la mañana quiero que miremos 2 puntos. El primero es: cambiar de mentalidad es para salvación. En Juan 8 del versículo 1 en adelante, habla la historia de la mujer adúltera. Y total es que habla de que llevaron delante de Jesús a una mujer cachada literalmente en el acto de adulterio. Total que la llevan, le dicen al maestro: Señor Jesús, la ley dice que cuando uno encuentra a una persona, ya sea hombre o mujer, pues hay que apedrearla. Entonces Jesús se agacha y empieza a escribir en el suelo. Le vuelven a preguntar, y como insistían, Jesús se levanta y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces se vuelve a agachar. Cuando se levanta de nuevo, mira que no hay nadie, y le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? La mujer le dice: pues no hay ninguno. Entonces viene Jesús y le dice: pues yo te juzgo porque... No, eso no le dijo Jesús, ¿verdad? No. y Jesús tenía todo el derecho, pero ni siquiera él. Jesús viene y le dice: ni yo te juzgo. Pero aquí es donde yo quiero caer. Jesús le dice: vete y no peques más. Con esas palabras le está diciendo el Señor Jesús: vete y cambia tu mentalidad. Cambia tu forma de ser, cambia tu forma de vivir. Ya no te prostituyas o ya no vivas de esa forma. Cambia tu mentalidad. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, hermanos, que nosotros aceptamos a Cristo, pero no cambiamos nuestra mentalidad. Él perdona nuestros pecados anteriores, y gloria a Dios por eso, pero lastimosamente no cambiamos nuestra mentalidad y continuamos nuestra misma forma de vivir. Y viene Jesús y le dice eso: vete y no peques más. Y recuerdo muchas historias más, pero si no se me va a terminar el tiempo, de que Jesús le decía lo mismo: vete y no peques más. Y eso es la diferencia, un cambio completamente de mentalidad, un cambio de transformación. Entonces, cambiar de mentalidad es un cambio para salvación. Para los que nos están viendo y tal vez no han aceptado a Cristo en su corazón, déjame decirte que es algo tan sencillo, que es únicamente reconocer tu condición, abrir tu corazón y decirle: Señor, yo quiero que tú me cambies y que tú me transformes. Y ese es el primer paso para cambiar de mentalidad. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá ya dimos ese paso. Y estamos en la lucha día con día. No somos perfectos. La palabra de Dios dice que hasta alcancemos la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y vamos tras la lucha. El siguiente punto que quiero que miremos es que cambiar de mentalidad es para ser parte del reino de los cielos. La palabra de Dios dice que la naturaleza entera está ansiosa del despertar de los verdaderos hijos de Dios. O sea que allá afuera está esperando que tú te despiertes y que yo me despierte, para que en este caso ser mensajeros del reino de los cielos. La palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículo 34 en adelante, habla de la multiplicación de los panes. Yo creo que es una historia que todos nosotros no la sabemos. Y total, y que
Dice la palabra que Jesús estaba con una gran multitud, como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y total es que Jesús les estaba hablando, les estaba compartiendo, y los discípulos me imagino que atrás estaban diciendo, vos Pedro, sí Juan, decirle al maestro que ya despida a la gente porque ya es tarde, decirle vos, como así se tira la chibolita, ¿verdad? No, vos Juan, vos Pedro, Felipe, vos. Y ahí están viendo quién le decía al maestro, ¿verdad? Total es que la Biblia no dice eso, pero me imagino yo que llega, no sé, tal vez Pedro, le dice, maestro, perdón la interrupción, pero ya es tarde, despide a la gente. Mándalos a los pueblos cercanos para que coman. Y humanamente Pedro y los discípulos tenían toda la razón. Ya era tarde. Ya era tarde y tenían que irse a sus hogares o a comer o a hospedarse a un lugar. Y viene Jesús y les dice a sus discípulos, está bien, tienen toda la razón. Y muchas veces, o la mayoría de veces, el Señor nos prueba a que nosotros en este caso empecemos a activar ese cambio de mentalidad. Y viene Jesús y les dice a sus discípulos, está bien. Pero viene Jesús y les da la vuelta a la pregunta, y viene Jesús y les dice, y les da una retórica y les dice, denle ustedes de comer. Yo me imagino que a los discípulos se les fue el alma. ¿Qué? ¿Cómo darle comer a tanta gente? Es como que si nosotros en alguna actividad le dijéramos a alguno de ustedes, ok, denle ustedes de comer a estas 22,000 personas, porque contando mujeres y niños y hombres, más o menos da un cálculo como de 22,000 personas. Entonces, humanamente era imposible. Los discípulos tenían toda la razón que Jesús les dijera, miren, ya estamos en el momento oportuno para que todos se vayan a los diferentes pueblos a comer. Ahí hay pollo campero, McDonald's, Burger King, hay Chuco, lo que ustedes quieran comer. Vayan. Humanamente era normal. Pero viene Jesús y sube la barda del cambio de mentalidad. ¿Por qué Jesús no les dijo a sus discípulos, tienen razón? A ver, tráigame lo que tengan de comer. No, lo vamos a multiplicar. No, dijo eso el Señor Jesús. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. ¿Por qué? Porque Jesús quería que sus discípulos no solamente cambiaran de mentalidad, sino que también caminaran en ese cambio de mentalidad. Y viene Jesús y les dice, denle ustedes de comer. Y vienen los discípulos y le dicen al maestro, maestro, ni con 200 denarios le diéramos de comer a toda esa gente. No podemos comprar tanto pan para tanta gente. Y de nuevo los discípulos tenían toda la razón. Humanamente no se podía. Es como que si ustedes en la peor quincena, sus hijos le dijeran, mamá o papá, tenemos ganas de un buen puyazo o de un lomito. Y ustedes se meten la mano en la bolsa y lo único que sacan es pura motilla de la bolsa. Y usted dice que humanamente no se puede. Y por más que refunfunen, que hagan berrinches los hijos, no se puede. Porque humanamente no se puede. Y los discípulos estaban igual. Le dijeron al maestro, maestro, ni con 200 denarios podemos darle de comer a toda esa gente. Y viene Jesús, les dice, bueno, está bien, ¿qué tienen ustedes? Pues lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Y mira lo que hace el Señor Jesús. La primera se las dejó pasar. Está bien, está bien. No pueden, humanamente no pueden. A ver, ¿qué tienen? Tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces viene Jesús y les sube un poquito más la barda. Está bien, entonces viene Jesús, agarra los panes, agarra los peces, los pescados, y dice que los bendice. Ora por ellos, le da gracias a Dios. Y después de eso, ¿qué dice la palabra? ¿Que Jesús empieza a repartirlos? No. ¿A quién se los da? A sus discípulos. Y los discípulos, me imagino, supongamos que esta es la canasta. Y los discípulos miraban, y dice la palabra que los partió. Supongamos que hizo 2 grupos el Señor, porque también mandó a sentar a todas las personas de 100 y de 50, grupos de 100 y 50. Entonces me imagino que el Señor dividió a 2 grupos. A uno le dio
sea, si eran 5 panes, a uno le dio 2 panes y medio y un pescado y medio, y al otro grupo de discípulos les dio lo mismo, 2 panes y medio y un pescado y medio. Entonces los discípulos se quedaron viendo la canasta, y antes habían 5 panes y ahora solamente hay 2 y medio. Y antes habían 2 pescados y ahora hay 1 y medio. Ah, no, solo uno, ¿verdad? Solo uno. O sea que estaban peor. Y cuando miraban los panes y los pescados y miraban la infinidad de gente, dirían, Dios mío, mejor ni le hubiéramos dicho nada al maestro. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Que se nos complica más la situación. Decía, bueno, si antes estaba peor, ahora estoy re peor. Pues de la misma forma estaban los discípulos. Y viene Jesús y les dice, ok, vayan y denle a la gente. Ahí los discípulos tenían que literalmente cambiar su mentalidad humana, su mentalidad de depender de las cosas materiales, cambiarlo completamente por lo espiritual. Y en lo espiritual empieza la multiplicación. Humanamente, o sea, nosotros como personas no podemos olvidar las cosas humanas, pero las cosas humanas solamente es algo, escúchame esto, las cosas humanas solamente son algo que Dios puede usar para bendecirte y para bendecir a otros. ¿Por qué razón? Porque las cosas humanas o las cosas que pueden palparse, solamente Dios las usa para bendecir a otros. Y en este caso viene, y eso simplemente 5 panes y 2 pescados, Dios, o en este caso Cristo, que es lo mismo, hubo una multiplicación increíble. Y si lees al final de esta historia, a mí hay algo que me impresiona, que dice que la gente quedó saciada. Y cuando alguien queda saciado es que le gustó y se repitió. ¿O no es cierto? Y cuando te dicen quiere un poquito más y todavía hay un poco de espacio por ahí, deme otro poquito pues. Y te lo comes y quedas saciado. Y todavía sobre de eso dice que sobraron ¿cuántas cestas? 12 cestas. O sea que lo que humanamente era imposible, lo que humanamente tenía razón los discípulos, Jesús viene y les dijo primero, denle ustedes de comer. Es que no podemos. Está bien, yo les voy a echar una manita. Tráigamelos. Jesús ora y se los da. Ok, ahora ustedes vayan. Pero ¿qué hubo necesidad? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Tuvieron que tener un cambio de mentalidad. Ver, y regresamos a lo que dice Hebreos 11:1 en la versión traducción lenguaje actual, que dice, es estar convencido de que algo existe, aunque no se pueda ver. Estar convencido de que va a haber una multiplicación sobrenatural de panes y peces y que van a ser los más sabrosos de la historia. Y que la gente se va a repetir y repetir y va a quedar satisfecho y todavía va a sobrar. Y eso se llama un cambio de mentalidad. Y eso se traduce fe. Y eso se traduce ser parte de lo sobrenatural, ser parte del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo traigo yo a esto a nuestro día a día? Cuando nosotros miramos nuestra condición, miramos lo que hay en la refri, miramos lo que hay en nuestra alacena, y muchas veces no hay suficiente ni siquiera para ese mismo día. O en este caso miramos nuestros ingresos y miramos nuestros egresos, que no coinciden una cosa con la otra, y hay más egresos que ingresos. Uno dice, Señor, ¿y aquí qué voy a hacer? No se trata solamente de cortar las tarjetas de crédito, sino se trata también de pagar las tarjetas de crédito. Porque hay quienes dicen, bueno, hagamos un acto profético y agarremos las tarjetas y vamos a cortarlas en el nombre de Cristo Jesús y las cuentas van a ser saldadas. ¿Se podrá así? A los 2, 3, 4, 5 meses enchachados los hermanos.
por no pagar. Hay que pedir al Señor que nos ayude a conseguir un mejor trabajo, mejores ingresos, más negocios. Pero uno como humano también tiene que poner en práctica. Los discípulos tuvieron que movilizarse para dar comida a toda esa gente. Los discípulos tuvieron que ver dónde había comida, pues porque humanamente tenemos que ver qué hacemos. Pero por el otro lado, tenemos que confiar en lo poco que tenemos, confiar que Dios lo va a multiplicar. Y eso significa vivir por fe. Eso significa tener una mentalidad completamente diferente. Al inicio yo les preguntaba, ¿cuántos de nosotros en esta pandemia hemos tocado fondo? Yo miraba una encuesta y decía que el 70% de los guatemaltecos vivió una situación bien complicada. Y hablaba con un hermano en esta semana, algo que me ayudó mucho a entender esta situación, y decía que él escuchó a un economista que decía que los guatemaltecos después de la pandemia vamos a ser más pobres de lo que éramos. Pero lastimosamente esa es la realidad. Pero primeramente Dios, vamos a salir de esto. Primeramente Dios, con la ayuda de Él y con un cambio de mentalidad en base a lo que Dios pone en nuestro corazón, vamos a poder seguir adelante. Y voy terminando con esto. Arrepentirse es un cambio de actitud. Hay que nacer de nuevo para ser parte y ver el reino de los cielos. Jesús hoy nos dice, ¿no te he dicho que si creyereis, verás la gloria de Dios? Si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestras necesidades. No importa en qué condición estemos. Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Y aún estando en esa condición, la piel ya carcomida por los gusanos. Esa piel ya estaba carcomida y Jesús solamente le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, sal. Y hubo una transformación en su cuerpo, una restauración en sus órganos. Y si nosotros lo comparamos con nuestra situación, creo que nosotros estamos en mejor condición que Lázaro. Cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad completamente, hay una dependencia completa de Cristo. Viene Pablo cuando él comenta en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mira lo que dice Pablo, y ese texto me fascina, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién era Pablo? Era Saulo, el que perseguía a la iglesia por un hombre llamado Cristo, por un Mesías llamado Cristo. Y al que antes perseguía, ahora dice, ahora yo vivo para este hombre, por Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo cambió completamente su pensamiento. A mí me da tristeza ver las estadísticas. En Guatemala, el 98% son personas que creen en Dios, entre católicos y evangélicos. Escúchame esto, por favor. En Guatemala el 98% creemos en Dios, de una u otra forma, entre católicos y evangélicos. Pero cuando uno mira las estadísticas, violencia, robos, asaltos, hurtos, gobierno va, gobierno viene y solo se detienen para lo que ustedes ya saben.
Pero cuando nosotros miramos la cantidad de personas que creen en Dios, no coincide en el país que vivimos. ¿Y saben por qué? Porque no ha habido un cambio de mentalidad. Solo la gente ha recibido a Cristo en su corazón, pero no ha habido un cambio de mentalidad. Es como que si esta mujer adúltera llegó con Cristo, la salvó de ser lapidada, y bueno, gracias, nos vemos, adiós, y siguió su vida normal. Lastimosamente en Guatemala hay tantos cristianos que su caminar, que sus palabras, que lo que miran, que lo que hacen, da evidencias que no hay una transformación, que no hay un cambio de mentalidad. Y usted no me va a dejar mentir, hermanos. ¿Cuántos cristianos, entre comillas, se han enfriado en estos días? No, es que lo que pasa es de que no hemos ido a la iglesia y eso me ha enfriado. Oh, es que lo que pasa que... Pretextos quiere la vida. Ay, Dios. ¿No crees, hermano, que ya es tiempo de tener un cambio de mentalidad? La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Pero lastimosamente no ha habido un cambio de mentalidad. Y solamente cuando tenemos necesidad buscamos de Dios. Pero cuando ya tenemos eso que estamos buscando, decimos, bueno, Señor, después te miro, después te busco, gracias, ahorita ya no. He hablado con una cantidad de pastores y las iglesias se han vaciado. Y el pretexto es que yo lo miro por Facebook Live, yo lo miro por YouTube. Es que me estoy absteniendo de no contagiarme, o mejor dicho, de contagiarme. Anoche pasé con mi esposa y con Joseph, pasé por una calle de la Antigua. Yo por direcciones soy malo. Y ya habían abierto unas discotecas que tienen por cerca del parque. Y miren, hermanos, estaban haciendo fila un montón de jóvenes y el distanciamiento de 1,5 metros, nada. Y uno dice, ¿qué pasa? Pero cuando nosotros miramos a nosotros y decimos, no, es que yo no voy a la iglesia porque no quiero contagiarme, mejor lo miro de lejos, está bien, o sea, respetamos la decisión. Pero si ya en este caso tú te arriesgas para otras cosas, mas no para buscar de Dios o para compartir de Dios, ahí no hay un cambio de mentalidad. En esta mañana yo cierro con esto. Si tú realmente vives para Cristo, demuéstralo. Si tú realmente vives para Cristo, hermanos, cambiemos nuestra mentalidad. Y no importa lo que hoy estés sufriendo, no importa lo que hoy estés pasando, no importa si estás pasando el Niágara en bicicleta, déjame decirte que Dios te está diciendo, ¿qué tienes? Dámelo, yo lo voy a multiplicar. Y no solamente para bendecirte a ti, sino para bendecir a otros. Es necesario que la iglesia se levante. Es necesario que hombres y mujeres amantes de Dios, con cambio de mentalidad, salgamos y compartamos de Dios con nuestros actos, con nuestros hechos y con nuestras palabras. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a no pecar más, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que nos están viendo. Gracias, Señor, por los hermanos que están acá a nivel presencial. Te pido, Señor, de que tú nos ayudes, Padre eterno, a pelear esa buena batalla de la fe, como decía Pablo. Porque para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestra mentalidad sea transformada como la mentalidad que fue transformada de Pablo. Que para nosotros el vivir sea para ti. El vivir sea para ti, mi Cristo. Y si en algún caso nos mandas a llamar, pues va a ser ganancia. Bendice a cada uno por nombre, Padre.
Bendice a los que nos están viendo en este momento y nos van a ver más adelante otros. Y que esta palabra llegue a cada corazón y que haga un rema en nuestros corazones. Que caminemos diferente, que hablemos diferente, que ya no hayan malos pensamientos, que no hayan malas palabras, que malas expresiones, que ya no tengamos falta de fe, sino todo lo contrario. Porque en medio de todo esto, Señor Jesús, confiamos plenamente y que estamos convencidos de lo que hoy no existe, mañana va a existir por tu gracia, por tu poder y por tu favor en nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.